Hay una cárcel de la que nadie habla. No tiene barrotes de acero ni muros de piedra, pero es la prisión más real y más atormentadora que existe. Es la cárcel de tu propia mente. Y sus carceleros son los pensamientos negativos. Son la voz que te susurra, no eres suficiente. Son el recuerdo de un error pasado que se repite en tu mente sin cesar. Son la película de terror del futuro que te roba el sueño y te llena de ansiedad. Son los ladrones silenciosos que entran sin ser invitados para robar tu paz, matar tu fe y destruir tu propósito. Has intentado luchar, has intentado ignorarlo, distraerte, pensar en otra cosa, pero vuelven, a veces con más fuerza, dejándote agotado, frustrado y sintiendo que no tienes el control sobre tu propio mundo interior. Pero ¿y si te dijera que no estás indefenso? ¿Y si te dijera que Dios no te ha llamado a ser un prisionero, sino un guerrero? ¿Y si te dijera que en la palabra de Dios se encuentra el código, la estrategia de guerra y la oración específica que no solo silencia esos pensamientos, sino que demuele la fortaleza de donde provienen? En la enseñanza de hoy no te voy a dar un simple consejo, te voy a entregar un arsenal. Vas a aprender a convertirte en el guardián de la puerta de tu mente. Vas a aprender a desenvainar la espada del Espíritu para destruir los argumentos del enemigo. Y al final te guiaré en la oración de poder que el título promete. Una oración que, cuando la repites con fe y autoridad, desata la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Así que, si estás harto de ser un esclavo de la negatividad, si anhelas la libertad de una mente en calma y un corazón en paz, entonces detente ahora mismo, porque tu entrenamiento como guerrero mental comienza en este instante y tu liberación está solo una oración de distancia. Comencemos. Hermano, la guerra más importante de tu vida no se libra en el exterior. No se pelea con gritos ni con golpes. La batalla más decisiva, la que determina el nivel de tu paz, de tu gozo y de tu victoria, se libra cada día en un territorio silencioso y solitario, el campo de batalla de tu propia mente. Y los pensamientos negativos no son simples visitantes inofensivos, son soldados enemigos. Son flechas estratégicamente diseñadas y lanzadas por un adversario que tiene un solo objetivo: conquistar el territorio de tu mente para poder controlar el destino de tu vida. Piénsalo por un momento. Tú puedes estar en el lugar más pacífico del mundo, en un jardín hermoso con el sol brillando, y de repente un solo pensamiento negativo, un recuerdo de un error pasado, una preocupación por el futuro, una palabra de ofensa entra en tu mente sin ser invitado. Y en cuestión de segundos, ese paraíso exterior desaparece. Tu corazón empieza a latir más rápido, un nudo se forma en tu estómago y la paz se evapora como el rocío de la mañana. ¿Qué ha pasado? Ha habido una invasión. Un enemigo ha cruzado la muralla de tu mente y ha empezado a saquear tu paz desde adentro. Hemos subestimado por mucho tiempo esta guerra. Hemos tratado a los pensamientos negativos como si fueran un simple mal humor o una consecuencia de un mal día. Pero la Biblia, el manual de guerra espiritual más grande que existe, nos enseña una verdad mucho más seria. Nos enseña que nuestra mente es el centro de comando de nuestra vida. Lo que tú permites que se piense en tu mente determinará lo que siente en tu corazón. Lo que siente en tu corazón determinará lo que dice con tu boca. Y lo que dice con tu boca determinará las acciones que tomas en tu vida. Por eso, el enemigo no necesita atar tus manos si puede primero encadenar tus pensamientos. El objetivo del enemigo al bombardearte con pensamientos de miedo, de duda, de amargura o de condenación es muy claro. La Biblia lo define en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, y el primer robo que él intenta cometer es el robo de tu paz. Porque él sabe que la paz de Dios es tu fortaleza, tu lugar de seguridad. Un cristiano que vive en paz es un cristiano que puede escuchar la voz de Dios, que puede tomar decisiones sabias y que puede resistir en el día malo. Pero un cristiano cuya mente es un torbellino de negatividad es un soldado confundido, agotado y vulnerable. Una vez que te ha robado la paz, su siguiente objetivo es matar tu fe. Los pensamientos negativos son el veneno perfecto contra la fe. La fe dice: Dios proveerá. Pero el pensamiento de escasez grita: no te va a alcanzar. La fe dice: por su llaga fui curado. Pero el pensamiento de miedo susurra: este dolor es el fin. La fe dice: soy perdonado y amado. Pero el pensamiento de condenación aúlla: eres un fracaso. Y si tú le prestas más atención a la voz de la negatividad que a la voz de la promesa, tu fe se debilita hasta morir. Y finalmente, al robar tu paz y matar tu fe, él logra su objetivo final: destruir tu propósito. Un creyente lleno de miedo no se atreverá a dar el paso de fe que Dios le está pidiendo. Un creyente lleno de amargura no podrá ser un canal del amor de Dios. Un creyente lleno de condenación no tendrá la autoridad para hablar de la gracia de Dios a otro. La guerra en tu mente no es por un simple pensamiento, es una guerra por tu destino. La palabra de Dios nos da una imagen muy clara de esta batalla. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 4 al 5, el apóstol Pablo nos dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales,
sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Analicemos esta palabra de guerra. Pablo nos confirma que estamos en una milicia, en un ejército, y nos dice que el enemigo construye fortalezas en nuestra mente. ¿Y qué son esas fortalezas? Son argumentos, son líneas de pensamiento negativas que hemos aceptado por tanto tiempo que se han vuelto nuestra forma normal de pensar. Son esas mentiras que se levantan contra el conocimiento de Dios, contra la verdad de quién es Él y de quiénes somos nosotros en Él. Esta enseñanza es la respuesta de Dios a esa guerra. No estás condenado a vivir como un prisionero en tu propia mente. Dios te hará los armas poderosas para la destrucción de esa fortaleza. Pero para poder ganar esta guerra, la primera estrategia de todo buen soldado es conocer a su enemigo. No podemos luchar eficazmente si no entendemos primero de dónde vienen exactamente estos ataques que intentan invadir el territorio sagrado de nuestra mente. Amado, todo buen soldado sabe que antes de poder ganar una guerra, primero debe conocer a su enemigo. No se puede luchar eficazmente si no se sabe dónde viene el ataque. En la batalla por nuestra mente es un error fatal pensar que todo pensamiento negativo es un ataque directo del diablo. Si creemos eso, viviremos en un estado de pánico espiritual constante y usaremos las armas equivocadas. La verdad, la sabiduría que Dios quiere revelarnos hoy es que la invasión de pensamientos negativos puede venir de 3 frentes diferentes. Y aprender a discernir el origen es el primer paso para aplicar la estrategia correcta y obtener la victoria. La primera fuente, y quizás la más común, es nuestra propia carne. En la Biblia, la carne no se refiere a nuestro cuerpo físico, sino a nuestra naturaleza humana caída, a nuestra mente no renovada, a nuestros hábitos de pensamiento que hemos cultivado durante años. Es el viejo hombre que sigue intentando hablar que ya seamos nuevas criaturas en Cristo. Pensemos en nuestra mente como un campo. Si durante años hemos sembrado y regado semillas de pesimismo, de autocrítica o de preocupación, hemos creado surcos, caminos neuronales profundos. Y aunque ahora queramos sembrar semillas de fe, nuestra mente por costumbre tenderá a seguir esos viejos caminos. Estos pensamientos que nacen de la carne a menudo están conectados a nuestras heridas del pasado. Una traición que nunca sanó por completo crea un surco de desconfianza. Un fracaso que nos marcó crea un surco de miedo a volver a intentarlo. Una palabra de crítica que recibimos en la niñez crea un surco de inseguridad. Y cuando una situación nueva aparece, nuestra mente de forma automática corre por ese camino trillado y nos bombardea con los mismos pensamientos negativos de siempre. Esta no es una posesión demoníaca, es la lucha interna de nuestra alma que está siendo sanada y renovada. Es la batalla que el apóstol Pablo describe en Romanos capítulo 7, versículo 15, cuando exclama: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Es la lucha contra nuestros propios patrones aprendidos. La segunda fuente de pensamientos negativos es el mundo. Vivimos inmersos en una atmósfera espiritual y cultural que es en su mayor parte pesimista, temerosa y contraria a la fe. Esta atmósfera es como una lluvia ácida que cae sobre el jardín de nuestra mente constantemente. Prendes el televisor y escuchas malas noticias de la economía, de la violencia, de las enfermedades. Entras a las redes sociales y te bombardean con imágenes de vidas perfectas que te hacen sentir que la tuya no es suficiente. Participas en una conversación y a menudo gira en torno a la queja, la crítica y al chisme. Sin darnos cuenta, estamos respirando esta contaminación espiritual todo el día. Y esos pensamientos de ansiedad sobre el futuro, de comparación, de descontento, a menudo no son un ataque directo del diablo, sino el resultado de haber dejado las ventanas de nuestra mente abiertas a la atmósfera tóxica del mundo. Hemos permitido que el sistema de pensamiento del mundo moldee nuestro sistema de pensamiento en lugar de permitir que la palabra de Dios lo haga. Por eso que en Romanos capítulo 12, versículo 12 nos da una orden tan clara: no os conforméis a este siglo. Es decir, no tomen la forma ni el patrón de pensamiento de este mundo. Y la tercera fuente, la más directa y agresiva, es el diablo. Los ataques que vienen directamente de él son diferentes. No son solo el eco de un hábito o la influencia del ambiente. Son flechas de fuego, como la llama la Biblia. Son pensamientos que a menudo aparecen de la nada con una intensidad y una maldad que nos sorprenden. Son mentiras específicas y personalizadas, diseñadas para golpear nuestra área de mayor debilidad. Son los pensamientos de condenación que te atacan justo después de un momento de intimidad con Dios. Son los pensamientos blasfemos que intentan asaltar tu mente en medio de la alabanza. Son las mentiras categóricas como Dios te ha abandonado o nunca serás perdonado. El Señor Jesús definió a nuestro enemigo en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44, como mentiroso y padre de mentira. Esa es su naturaleza. Él no puede crear, solo puede mentir. No puede cambiar la verdad de Dios, pero es un experto en susurrarte una versión falsificada de la realidad para que tú la creas. Este conocimiento es poder
Es el primer paso para dejar de ser una víctima pasiva de nuestros pensamientos y convertirnos en un guerrero que discierne, porque la estrategia para vencer cada ataque es diferente. Contra la carne, la estrategia es la renovación de la mente a través de la palabra. Contra el mundo, la estrategia es el filtro, el proteger nuestros ojos y nuestros oídos. Y contra el diablo, la estrategia es la resistencia, el usar nuestra autoridad para reprender y echar fuera sus mentiras. Pero para que cualquiera de estas estrategias funcione, primero debemos entender un principio fundamental, un secreto que le da a un simple pensamiento negativo todo su poder destructivo sobre nosotros. Amado, qué revelación tan liberadora es entender que los ataques a nuestra mente tienen un origen que podemos identificar. Pero ahora debemos adentrarnos en un secreto aún más profundo, un principio que es la llave maestra para entender por qué un simple pensamiento, una idea fugaz, puede llegar a tener un poder tan tiránico sobre nuestras emociones y nuestra paz. Y el secreto es este: un pensamiento negativo en sí mismo no tiene poder, es impotente. Es como una chispa que vuela en el aire, pero una chispa, si cae sobre un montón de paja seca, puede iniciar un incendio forestal. Y esa paja seca en nuestra vida, mis amados, es nuestro acuerdo. Un pensamiento negativo que llega a tu mente es solo una sugerencia, una proposición, un susurro, no es una sentencia, no es tu realidad. Es como si alguien tocara la puerta de tu casa. Tú y solo tú eres el dueño de esa casa. Tú tienes la autoridad para decidir si abre la puerta o no. Puedes mirar por la mirilla, ver que es un visitante indeseable, el señor miedo, la señora angustia, el señor rencor, y simplemente decidir no abrirle. El visitante puede tocar un rato, pero si nadie le abre, eventualmente se cansará y se irá. No tiene poder para derribar la puerta. Pero ¿qué hacemos a menudo? Escuchamos el toque y en lugar de ignorarlo, abrimos la puerta una rendija para ver qué quiere. El pensamiento dice: ¿y si te enfermas? Y nosotros, en lugar de cerrar la puerta, le respondemos: sí, es verdad, y si me enfermo. En ese momento hemos cometido el error fatal, le hemos abierto la puerta, lo hemos invitado a pasar. Luego nos sentamos con él en la sala de nuestra mente, le servimos un café y empezamos a tener una larga conversación sobre todas las posibles enfermedades que podríamos tener. Y cuando nos damos cuenta, ese simple visitante ya no es un visitante. Ha desempacado sus maletas, se ha sentado en nuestro sofá favorito y se ha convertido en un inquilino que atormenta nuestra casa. Este es el principio del acuerdo. El poder de un pensamiento negativo no está en el pensamiento en sí, está en nuestro acuerdo con él. En el mundo espiritual, el acuerdo es una de las fuerzas más poderosas que existen. Es un acto legal. Cuando tú te pones de acuerdo con una mentira, le estás dando un permiso legal, una autoridad para que opere en tu vida y produzca su fruto amargo de angustia. No es que el pensamiento te haya vencido, es que tú le has entregado las llaves de tu propia paz. El ejemplo más antiguo y más trágico de esto lo vemos en el jardín del Edén. La serpiente se acercó a Eva y le plantó un pensamiento en forma de pregunta: con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. En ese momento ese pensamiento no tenía poder, era solo un susurro, una sugerencia en el aire. El error fatal de Eva no fue escuchar la pregunta, su error fue detenerse a considerarla. Entró en una conversación con la mentira, empezó a analizarla, a darle vuelta, y en el momento en que miró el fruto y lo deseó, su corazón entró en acuerdo con la mentira de que Dios le estaba ocultando algo bueno. Y fue su acuerdo, manifestado en su acción de comer, lo que le dio a la mentira el poder de destruir un mundo perfecto. La palabra de Dios nos llama a ser conscientes de este principio. En la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 2, Pablo nos dice que seamos transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La renovación no es un proceso pasivo, es un acto de guerra. Es el acto diario de identificar los pensamientos que no vienen de Dios y tomar la decisión consciente de no estar de acuerdo con ellos. Es decirle la voz de la autocompasión: no estoy de acuerdo contigo, mi vida no es una desgracia. Es decirle la voz del rencor: no estoy de acuerdo contigo, elijo perdonar. Cuando entiendes este principio, te libera de la posición de víctima. Ya no eres una marioneta de tus pensamientos. Te das cuenta que tienes un poder inmenso, el poder de estar de acuerdo o en desacuerdo. El enemigo no puede forzarte a pensar en algo, solo puede presentarte una sugerencia. La elección de abrir la puerta y entretener ese pensamiento es y siempre será tuya. Y en esa elección reside toda tu victoria o tu derrota. Por eso, la oración que vamos a aprender no es una oración pasiva que le pide a Dios que nos quite los malos pensamientos como por arte de magia. Es una oración activa, una oración de guerra que nos enseña a usar la autoridad que Dios ya nos ha dado. Nos enseña a pararnos firmes en la puerta de nuestra mente y a ejercer nuestra función como guardianes. Porque si el poder de un pensamiento reside en nuestro acuerdo con él, entonces la clave de nuestra libertad reside en asumir con valentía y con la autoridad de Cristo
nuestro puesto de guardián en la muralla de nuestro propio corazón. Hermano, la revelación de que un pensamiento negativo solo tiene poder si estamos de acuerdo con él es la llave que nos saca de la cárcel de la victimización. Nos libera de la mentira de que somos marionetas pasivas de nuestra propia mente. Y esta verdad nos lleva directamente al primer y más fundamental acto de guerra espiritual, el acto de asumir nuestro puesto. Porque antes de poder luchar, antes de poder usar un arma, primero debemos entender que hemos sido comisionados por el Rey del Universo como los guardianes armados de la fortaleza más preciada de todas, nuestra propia mente. Quizás hasta ahora has vivido como si tu mente fuera una plaza pública, un lugar abierto por donde cualquier pensamiento, cualquier preocupación, cualquier mentira podía entrar y salir a su antojo, montando su campamento de angustia sin que tú pudieras hacer nada. Pero hoy esa forma de vivir se termina. Dios te dice que tu mente no es una plaza pública, es una ciudad amurallada. Y Él no te ha dejado indefenso. Te ha puesto a ti como el centinela en la única puerta de esa muralla. Ningún pensamiento puede entrar sin tu permiso. El libro de Proverbios, en el capítulo 4, versículo 23, nos da esta orden militar que es la base de toda salud mental y espiritual. Escucha esta comisión divina. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Analicemos la profundidad de este mandato. Primero nos dice sobre toda cosa guardada. Esto establece una prioridad. De todas las cosas que protegen tu vida, tu casa, tu dinero, tu reputación, hay una que es infinitamente más importante, una que debes guardar por encima de todo lo demás. Tu corazón, tu mente, tu mundo interior. Luego nos da la orden directa, guarda tu corazón. La palabra guardar aquí es una palabra de guerra. No significa almacenar, significa vigilar, proteger, ser un centinela. Es el trabajo de un soldado en el muro de una ciudad con los ojos bien abiertos, escudriñando el horizonte, atento a cualquier movimiento del enemigo. Dios te está diciendo, te he dado un puesto de honor, eres el guardián de la fuente de tu propia vida, asume tu puesto. ¿Y por qué es tan importante? El versículo termina con la razón más poderosa, porque de él mana la vida. La palabra mana significa fluye, brota. Tu mente, tu corazón es la fuente, el manantial del que brota el río de toda tu existencia. Si permites que el enemigo contamine esa fuente con pensamientos de amargura, todo el río de tus relaciones será amargo. Si permites que contamine la fuente con pensamientos de miedo, todo el río de tus decisiones será temeroso. Pero si guardas la fuente pura, el río que fluirá de ti será de paz, de gozo y de vida. Las consecuencias de tu vigilancia son eternas. Asumir tu puesto de guardián es un cambio de mentalidad radical. Es pasar de ser un inquilino asustado en tu propia casa a ser el dueño que tiene las llaves y la autoridad. ¿Y cómo luce esto en la práctica? Significa que a partir de hoy ya no permites que los pensamientos entren en tu mente sin ser desafiados. Te conviertes en un vigilante activo. Cuando un pensamiento negativo se acerca a la puerta, ya no lo dejas pasar automáticamente. Lo detienes y lo interrogas. Le haces 3 preguntas clave. Primero, ¿quién eres y de dónde vienes? ¿Eres un pensamiento de la carne, del mundo o un ataque directo del diablo? Segundo, ¿cuál es tu intención? ¿Vienes a traerme paz, fe y esperanza o vienes a robarme el gozo y a sembrar ansiedad? Y la tercera y más importante pregunta, ¿estás de acuerdo con la palabra de Dios? ¿Te alineas con lo que mi Padre dice de mí, de mi situación? Este acto de desafiar tus pensamientos es tu primer acto de autoridad. Es decir, al enemigo, ya no tienes acceso libre a este territorio. Hay un nuevo guardián en la puerta y este guardián está armado con la autoridad del nombre de Jesús. Y en el momento en que identifica un pensamiento como un mentiroso, como un invasor, ejerce tu derecho como guardián y le dices con firmeza, no tienes permiso para entrar. Este acto de pararse en la muralla y de ejercer la autoridad de negar la entrada es el primer paso de la guerra. Has detenido la invasión en la puerta, has cumplido tu función defensiva. Pero un buen guardián no solo defiende la puerta, también sabe cómo contraatacar para poner en fuga al enemigo que ha osado acercarse. Amado guerrero, el acto de pararse en la muralla de nuestra mente y negarle la entrada a un pensamiento invasor es el primer y más crucial acto de defensa. Pero el plan de Dios para nosotros no es que vivamos una vida de guerra defensiva, constantemente bloqueando ataques en la puerta. Él nos ha llamado a la victoria, y la victoria requiere una ofensiva. Un buen guardián no solo detiene al enemigo en la muralla, sino que también sale a su encuentro para desmantelar sus campamentos. Hoy vamos a aprender a usar nuestra arma ofensiva, la única que se nos da en la armadura de Dios, el arma que no solo rechaza un pensamiento, sino que lo aniquila, la espada del Espíritu, que es la palabra viva de Dios. Cuando te limitas a rechazar un pensamiento negativo diciendo, no voy a pensar en eso, estás usando tu propia fuerza de voluntad. Y aunque eso es bueno, es como un soldado que intenta detener a un enemigo armado solo con su escudo. Puede resistir por un tiempo, pero es agotador y el enemigo seguirá atacando.
Pero cuando abres tu boca y declaras una promesa de la Biblia sobre ese pensamiento, has dejado de pelear con tu escudo y has desenvainado tu espada. Ya no eres tú el que pelea, has desatado el poder de la palabra de Dios para que pelee por ti. Debemos entender lo que es la Biblia en el mundo espiritual. No es una colección de historias, no es un libro de consejos, es un arsenal. Cada promesa es una espada afilada. Cada declaración de verdad es un misil teledirigido. La carta a los Hebreos, en su capítulo 4, versículo 12, nos describe esta arma, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. La palabra de Dios no es una fuerza pasiva, es viva, es activa, es cortante. Tiene el poder de penetrar en la fortaleza de un pensamiento negativo y de cortar de raíz la mentira que lo alimenta. La palabra de Dios es la única arma a la que el enemigo no tiene respuesta. Él puede argumentar contra tus sentimientos, puede recordarte tus fracasos pasados, pero no puede argumentar contra un escrito está. Cuando tú declaras la palabra de Dios, estás trayendo la ley suprema del universo a tu campo de batalla mental. Es como si en medio de una discusión de repente se presentara el rey en persona y dictara la sentencia final. Toda discusión se termina. La palabra de Dios es la sentencia final contra toda mentira del infierno. El apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, nos da el manual de operaciones para esta guerra ofensiva. En los versículos 4 y 5 nos revela: porque las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos. Detengámonos aquí. El propósito de nuestras armas no es defendernos, es la destrucción. ¿Y qué destruyen? Fortalezas. Una fortaleza es un patrón de pensamiento negativo que ha estado en nuestra mente por tanto tiempo que se ha vuelto una cárcel. El pensamiento de no soy suficiente, repetido por años, es una fortaleza. El miedo a la escasez es una fortaleza. Y Pablo nos dice que la palabra de Dios tiene el poder de demoler esas cárceles de piedra. ¿Y cómo lo hace? Derribando argumentos. Esa es la clave. Cada pensamiento negativo es un argumento. Es una teoría, una proposición, una mentira que se presenta con una lógica falsa para convencerte. El argumento del miedo te dice: si sales, algo malo pasará. El argumento de la condenación te dice: si oras, Dios no te escuchará porque fallaste ayer. Y la espada del Espíritu es el arma diseñada para cortar esos argumentos en pedazos y exponer su falsedad. Veamos esto en la práctica. Sientes que la ansiedad por tus finanzas te ataca. El guardián en ti identifica el pensamiento: no me va a alcanzar el dinero, me voy a quedar en la ruina. El primer paso fue negarle la entrada, pero ahora contraatacas. Tomas tu espada, que es una promesa como la de Filipenses capítulo 4, versículo 19, y la declaras en voz alta. Dice: argumento de escasez, eres un mentiroso, porque escrito está: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Yo no vivo bajo la ley de la escasez, vivo bajo la ley de la provisión divina. Así que te callas y te vas en el nombre de Jesús. En ese momento ha ocurrido una detonación en el mundo espiritual. No solo has resistido el pensamiento, lo has destruido. Has demolido el argumento con la verdad irrefutable de la promesa de Dios. El ejemplo supremo de esto es nuestro Señor Jesús en el desierto. Él no sintió su camino para salir de la tentación. Él habló su camino. A cada mentira de Satanás, su respuesta fue la misma espada. Escrito está. Y el resultado fue que el diablo tuvo que huir. Por lo tanto, no basta con decirle no a un pensamiento negativo. Debemos aprender a responderle con un pero Dios dice. Este es el arte de la guerra mental. Es la disciplina de no permitir que ninguna mentira quede sin respuesta. Es llenar tu mente y tu boca con el arsenal de las promesas de Dios, listo para ser usado en cualquier momento. Este acto de demolición es increíblemente poderoso. Has limpiado el campo de batalla. Has destruido la fortaleza enemiga. Pero un general victorioso sabe que no es suficiente con destruir la base del enemigo. Ahora debe construir su propia fortaleza en ese mismo territorio para asegurar que el enemigo no pueda volver a levantarse. Amados, la imagen de un soldado desenvainando la espada de la palabra para demoler una fortaleza de mentira es una imagen de un poder inmenso. Pero un general sabio sabe que la victoria no se asegura solo con la demolición. Un territorio conquistado que se deja vacío es un territorio que invita a ser reconquistado. Y es aquí donde entramos en una de las estrategias más profundas y transformadoras de la guerra mental, el principio del reemplazo. No es suficiente con sacar la oscuridad. Debemos llenar el espacio con una luz tan brillante que la oscuridad nunca más pueda encontrar un lugar donde esconderse. El Señor Jesús nos advirtió sobre el peligro de una casa barrida y adornada, pero vacía. La limpieza es solo el primer paso. El segundo, y el que asegura una victoria permanente, es la ocupación. Debemos entender
que nuestra mente no puede estar en un estado neutral, siempre estará ocupada por algo, o la ocupan los argumentos del enemigo, o la ocupa la verdad de Dios, no hay un tercer territorio. Por lo tanto, nuestra guerra no es solo para desalojar al invasor, es para entronizar al rey legítimo en el palacio de nuestros pensamientos. El apóstol Pablo, el gran estratega de la guerra espiritual, nos da el manual de operaciones para esta renovación. En su carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 2, nos da esta orden: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La transformación de nuestra vida no sucede por arte de magia, sucede a través de la renovación de nuestra mente. La palabra renovación aquí implica un proceso activo, como el de un arquitecto que renueva un edificio antiguo. El arquitecto no se limita a derribar las paredes viejas y podridas. Ese es solo el primer paso. Inmediatamente después, comienza a construir paredes nuevas, fuertes, con materiales de primera calidad. Comienza a instalar ventanas nuevas que dejen entrar la luz. Pinta los muros con colores que traen vida y alegría. La renovación es un acto de demolición seguido de un acto de construcción. Y esto es exactamente lo que Dios nos llama a hacer en la arquitectura de nuestra alma. Con la espada de la palabra demolimos las paredes de la mentira. Y ahora, con esa misma palabra, comenzamos a construir la fortaleza de la verdad. Pero, ¿con qué materiales construimos? ¿Cuáles son los ladrillos y las vigas que debemos usar en esta nueva construcción mental? El mismo apóstol Pablo, en su carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 8, nos da la lista de materiales del cielo. Escucha con atención este menú divino para tu pensamiento. Por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Esta no es una sugerencia, es una orden. Es la dieta que el médico divino le receta a nuestra alma enferma de negatividad. La palabra final en esto pensad es un mandato. Significa ocupen su mente con estas cosas. Fíjense su atención aquí. Mediten en esto. Es el principio del reemplazo en su forma más práctica. Cuando el pensamiento de mentira es derribado, tú eliges tomar uno de estos ladrillos de la verdad y ponerlo en su lugar. Cuando el pensamiento de condenación te ataque, lo reemplaza meditando en lo verdadero, que eres la justicia de Dios en Cristo. Cuando la tentación de la crítica o el chisme venga, la reemplazas meditando en lo honesto y lo de buen nombre. Cuando el pensamiento de injusticia y de autocompasión te aflija, lo reemplazas meditando en lo justo y en la soberanía de Dios. Cuando un pensamiento impuro intente contaminarte, lo reemplazas meditando en todo lo puro. Cuando un pensamiento de ira o de amargura contra alguien surja, lo reemplazas deliberadamente meditando en algo amable de esa persona o en el mandato de Dios de amar. Este acto de pensar en estas cosas no es un pensamiento fugaz, es el acto de la meditación. Es tomar una verdad de Dios y darle vuelta en tu mente como una vaca rumia a su alimento. Es masticarla, saborearla, extraerle todo su nutriente espiritual hasta que se haga parte de tu ser. Al hacer esto, no solo estás llenando un vacío, estás construyendo activamente nuevas rutas neuronales, nuevos surcos de pensamiento en tu mente. Estás creando nuevos hábitos de santidad mental. Cada vez que eliges reemplazar un pensamiento negativo con uno de la lista de Filipenses, estás colocando un ladrillo en la nueva muralla de tu mente. Y ladrillo a ladrillo, día a día, construyes una fortaleza de verdad tan alta y tan fuerte que las flechas del enemigo ya no pueden alcanzar tu paso. Tu mente deja de ser un campo de batalla y se convierte en una ciudadela fortificada, en un jardín cerrado donde solo florecen los pensamientos que agradan a Dios. Este proceso de reemplazo tiene un efecto inmediato en nuestra mente, silenciando la voz del enemigo con la autoridad de la palabra. Pero también produce un efecto secundario glorioso. No solo cambia lo que pensamos, cambia lo que sentimos. Al cambiar los pensamientos, estamos cambiando también la atmósfera misma de nuestro mundo interior. Amados, la estrategia de demoler la mentira y reconstruir con la verdad es el fundamento de la victoria en nuestra mente. Pero todo buen soldado sabe que una batalla deja residuo. A menudo, aunque ya hemos ganado la guerra en el campo de nuestros pensamientos, el humo de la batalla, el sentimiento de angustia, la tensión en el cuerpo, el eco del miedo permanece en el aire. Es aquí donde el enemigo intenta su último truco, nos hace creer que porque todavía sentimos la ansiedad, no hemos ganado realmente. Y para aniquilar este último remanente de la oscuridad, Dios nos ha dado un arma que no opera en la lógica de la mente, sino en la atmósfera del espíritu. Esa arma es la alabanza. Si la palabra de Dios es la espada que ataca el argumento del enemigo, la alabanza es el viento recio que disipa el humo de la opresión. La alabanza es un arma de cambio atmosférico
Piensa en una habitación que ha estado cerrada por mucho tiempo, que huele a humedad y encierro. Puedes discutir sobre el mal olor, puedes analizarlo, pero la forma más rápida de cambiarlo es abrir todas las ventanas y dejar que entre una brisa fresca y limpia. La alabanza es el acto de abrir las ventanas de tu alma para que la brisa fresca del cielo, la atmósfera misma del trono de Dios, entre e inunde tu ser, expulsando el aire viciado de la angustia. Debemos entender la diferencia entre la gratitud, que es poderosa, y la alabanza, que es sublime. La gratitud le da gracias a Dios por lo que Él hace. Gracias, Señor, por tu provisión. La alabanza lo exalta por quién es Él. Y alabo, Señor, porque tú eres fiel, tú eres santo, tú eres soberano. La alabanza es superior porque es completamente independiente de tus circunstancias. Puedes alabar a Dios aunque no hayas recibido todavía tu milagro. Puedes exaltar su santidad aunque tu mundo esté en caos. Y es precisamente esta alabanza, a pesar de la que desata un poder sobrenatural. El enemigo de tu alma no soporta la alabanza. ¿Por qué? Porque la alabanza es un recordatorio directo de su propia caída. Lucifer fue creado para ser el director de la alabanza en el cielo, y fue su deseo de recibir esa adoración para sí mismo lo que lo convirtió en Satanás. Cuando tú, un ser humano frágil, en medio de tu prueba, eliges darle a Dios la alabanza que Él codició, estás pisoteando su orgullo. Tu canto es una tortura para sus oídos. Él puede resistir tus quejas, puede argumentar contra tus miedos, pero tiene que huir de la presencia de un corazón que adora genuinamente. La Biblia nos da el secreto de por qué la alabanza es tan poderosa para cambiar la atmósfera. En el Salmo 22, versículo 3, David declara esta verdad: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. ¡Qué revelación tan inmensa! La palabra habita también se puede traducir como estás entronizado. Dios entroniza su presencia sobre las alabanzas de su pueblo. Cuando te sientes oprimido por la ansiedad, es como si el miedo hubiera construido un pequeño trono en tu corazón. Pero en el momento en que empiezas a alabar, estás demoliendo ese trono de miedo y con tu palabra estás construyendo un trono para el Rey del Universo. Y cuando el Rey se sienta, ninguna otra autoridad puede permanecer. La alabanza es el acto de entronizar a Dios sobre tu problema. El ejemplo más dramático de la alabanza como arma de rompimiento lo encontramos en Hechos, capítulo 16. Pablo y Silas no estaban en un servicio dominical confortable. Estaban en la peor situación imaginable, azotados, sangrando, encadenados en el calabozo más profundo de una prisión romana a medianoche. Tenían todas las razones para quejarse, pero en lugar de eso la Biblia dice que orando cantaban himnos a Dios. Y su alabanza sacrificial provocó un terremoto que no solo los liberó a ellos, sino que abrió todas las puertas de la cárcel. La alabanza desata un poder que sacude los cimientos de nuestras prisiones emocionales y espirituales. Este es un principio que debes convertir en un arma práctica. Cuando sientas esa opresión, esa negatividad que no se va, haz un acto de fe. Pon una canción de alabanza y cántala en voz alta aunque no sientas nada. Si no puedes cantar, lee un salmo de alabanza como el Salmo 145 y haz lo tuyo. O simplemente empieza a declarar con tu boca: Señor, te alabo, eres bueno, eres grande, eres fiel, eres más grande que este sentimiento. Al principio puede que se sienta mecánico, pero si persevera, verás cómo algo empieza a romperse en el mundo espiritual y cómo el manto de alegría comienza a desplazar el espíritu angustiado. Has demolido la mentira con la palabra. Ahora has expulsado la atmósfera de opresión con la alabanza. Has limpiado la casa y has cambiado la música que suena en ella. Has actuado como un guardián y como un guerrero. Y este entendimiento nos lleva al clima de nuestra autoridad como creyentes, al acto final de poder que nos asegura el dominio total sobre el territorio de nuestra mente. Hermanos, el acto de adorar a Dios en medio de la tormenta mental es el que cambia la atmósfera y entroniza su presencia sobre nuestra angustia. Pero la palabra de Dios nos llama a un nivel final de autoridad, a un acto de guerra tan específico y tan poderoso, que es el clima de nuestra responsabilidad como guardianes de nuestra mente. No estamos llamados solo a rechazar, a reemplazar o a cambiar la atmósfera. Hemos sido comisionados para conquistar. El siguiente principio es el acto judicial del guerrero, el principio de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esta es una de las frases más militares de todo el Nuevo Testamento. No es un lenguaje pasivo. No dice invita a los buenos pensamientos a entrar. No, es un lenguaje de conquista, de dominio, de autoridad absoluta. Un soldado victorioso no le pide amablemente al enemigo que se vaya del territorio que ha invadido. Entra con la fuerza de su rey, captura a los rebeldes, los encadena y los somete a la ley de su reino. Y eso es exactamente lo que Dios nos ha dado la autoridad para hacer con cada pensamiento negativo que osa invadir nuestra mente. La mayoría de nosotros hemos vivido como reyes débiles en nuestro propio palacio mental. Permitimos que los pensamientos rebeldes de miedo, de duda y de amargura corran libremente por los pasillos, vandalizando nuestra paz, ensuciando nuestra alegría. A veces intentamos echarlo,
pero vuelven a entrar por otra puerta. La estrategia de llevar cautivo es diferente, no es echar fuera, es capturar. Es el acto de identificar un pensamiento enemigo, perseguirlo, atraparlo, encadenarlo y someterlo. El apóstol Pablo nos da esta orden de guerra en la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 5. Después de hablar de la destrucción de fortaleza y de derribar argumentos, nos da la estrategia de limpieza y ocupación y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Analicemos esta orden porque es nuestro manual de operaciones para la victoria mental. Primero, dice, llevando cautivo. Imagina que eres un soldado de élite del ejército de Dios. En el radar de tu mente aparece un punto luminoso, un pensamiento enemigo. Tu misión no es esconderte de él, tu misión es capturarlo. En el instante en que el pensamiento no vas a poder, aparece tú con tu autoridad espiritual, le dice, alto ahí, en el nombre de Jesús que eres arrestado, te capturo. Este es un acto de voluntad, una decisión de no permitir que ese pensamiento siga moviéndose libremente por tu mente. Segundo, la orden dice todo pensamiento. ¿Qué autoridad tan inmensa se nos ha entregado? No solo los grandes pensamientos de blasfemia o de pecado grave, todo. La pequeña semilla de la preocupación, la raíz sutil de la envidia, el susurro de la autocompasión, la chispa de la irritación. Tenemos la autoridad para hacerle frente a cada uno de ellos. No hay pensamiento negativo, por pequeño e insignificante que parezca, que tenga el derecho de vivir ilegalmente en la mente de un hijo de Dios. Y tercero, y esta es la parte más gloriosa, ¿a dónde llevamos a este prisionero de guerra? Lo llevamos a la obediencia a Cristo. Esto es un acto de confrontación y de sometimiento. Tomas el pensamiento cautivo y lo arrastras, por así decirlo, hasta los pies de la cruz, hasta la presencia de la verdad de Cristo. Y allí lo obligas a arrodillarse. El pensamiento prisionero de estoy solo y abandonado es forzado a arrodillarse ante la verdad de Jesús que dice, yo estoy con vosotros todos los días. El pensamiento de esta enfermedad me va a matar. Es forzado a doblar su rodilla ante la verdad de las llagas de Cristo por las cuales fuimos curados. Este es el acto de dominio más completo. No solo has rechazado la mentira, no solo la has reemplazado, la has humillado, la has sometido. Le has demostrado a ella y a todo el infierno quién es el que manda en el territorio de tu mente. Y al practicar esto, tu mente deja de ser un campo de batalla para convertirse en una sala de tribunal donde tú eres el juez que ejecuta las leyes del reino de los cielos y donde toda la mentira es declarada culpable y sentenciada a la obediencia. Esta autoridad no nace de nosotros, nace de nuestra posición en Cristo. Estamos sentados con Él en lugares celestiales muy por encima de todo principado y potestad. Cuando llevamos cautivo un pensamiento, no lo hacemos con nuestra fuerza, lo hacemos ejerciendo la autoridad de aquel en cuyo nombre tu rodilla se dobla. Es su victoria la que estamos aplicando. Esta es la culminación de nuestro entrenamiento como guerreros. Hemos aprendido a ser guardianes, a ser soldados con la espada y ahora a ser jueces que ejecutan la sentencia. Es la práctica diaria de este principio lo que produce una mente verdaderamente renovada y libre. Es una disciplina, pero es la disciplina de la libertad. Y cuando un creyente aprende a vivir de esta manera, guardando su mente, demoliendo fortaleza, reemplazando mentiras, cambiando la atmósfera con alabanza y llevando cautivo todo pensamiento, el resultado no es solo una victoria momentánea sobre un mal pensamiento. El resultado es el cumplimiento de una de las promesas más hermosas y anheladas de toda la palabra de Dios. Amado, la imagen de un creyente que se levanta en la autoridad de Cristo para capturar y someter sus propios pensamientos es la de un rey que ha tomado control de su reino interior. Y a todo rey victorioso después de la batalla le corresponde un trofeo, una recompensa, que es la evidencia de su triunfo. La recompensa gloriosa por librar esta guerra en nuestra mente no es simplemente un momento de tranquilidad, es el cumplimiento de una de las promesas más extraordinarias de toda la palabra de Dios. Es el regalo de una paz que no es de este mundo, una paz que actúa como un guardián invencible para nuestra alma. Debemos entender que la paz de la que habla la Biblia no es un sentimiento pasivo, no es la ausencia de problemas. La paz del mundo es así, estamos en paz si no hay deuda, si no hay enfermedades, si no hay conflictos. Pero esa paz es frágil, es una tregua que se rompe con la siguiente mala noticia. La paz de Dios es completamente diferente, no es la ausencia de la tormenta, es la presencia del Rey en medio de la tormenta. Es una paz activa, una paz que es una fuerza, una paz que es una persona, el príncipe de paz, Jesucristo mismo. Y esta paz es el resultado directo, la consecuencia gloriosa de la disciplina que hemos aprendido. No es algo que le rogamos a Dios que nos dé, es algo que recibimos como el fruto de haber guardado nuestro corazón, de haber demolido las mentiras, de haber reemplazado la oscuridad con la luz y de haber entronizado la alabanza en nuestro ser.
Has hecho el trabajo del soldado y ahora recibes la paz del vencedor. La palabra de Dios nos describe esta recompensa de una forma que debería llenar nuestro corazón de una seguridad absoluta. En la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 7, después de darnos la receta de la oración con acción de gracia, nos da la promesa. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Desempaquemos este cofre del tesoro. Primero nos dice que es la paz de Dios. No es tu paz, no es una paz fabricada por tu mente positiva. Es una porción de la misma paz que reina en el cielo, importada directamente a tu alma. Luego dice que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz ilógica. Es la calma que sientes en el velorio de un ser querido. Es la serenidad que tienes antes de una cirugía peligrosa. Es la tranquilidad en medio de una crisis financiera. Es una paz que el mundo no puede entender y que se convierte en el testimonio más poderoso de que tu vida está anclada en una realidad superior. Pero la parte más poderosa es el verbo que usa, guardará. Esta palabra en el original griego es phrouri, es un término militar. No significa cuidar como se cuida una planta. Significa montar guardia como una guarnición de soldados. Significa proteger una ciudad de una invasión. La paz de Dios es un pelotón de élite de ángeles guerreros que Dios comisiona para que monten una guardia impenetrable alrededor de tu mundo interior. ¿Y qué es lo que guardan? El versículo nos lo dice: vuestros corazones y vuestros pensamientos. Guardan tu corazón, que es la sede de tus emociones, para que la ola de pánico no pueda ahogarte. Y guardan tus pensamientos, que es la puerta de entrada, para que las flechas de fuego del enemigo ya no puedan penetrar. Cuando tú has hecho tu trabajo de ser el centinela de la muralla, Dios respalda tu fidelidad enviando a su propia guardia celestial para reforzar tus defensas. Esta es la promesa cumplida. Ya no tienes que vivir en un estado de alerta constante, agotado por la batalla. Has entrenado, has luchado, has establecido la verdad. Y ahora puedes descansar detrás de los muros de tu mente, sabiendo que la guarnición de la paz de Dios está vigilando por ti. Los pensamientos negativos pueden que intenten acercarse de nuevo, pero rebotarán contra el escudo impenetrable de la paz de Cristo. Esta paz es tu nueva normalidad. No es un sentimiento que viene y va. Es una fortaleza en la que puedes habitar cada día de tu vida si continúas practicando los principios del reino. Es la herencia de los que han decidido que su mente no será más un basurero para el diablo, sino un palacio para el rey. Es la atmósfera del cielo traída a la tierra de tu alma. Esta es la victoria, esta es la promesa, y ahora es el momento de tomar esta verdad revelada y convertirla en una realidad permanente en nuestra vida a través de la oración. Te invito a que, con toda la autoridad de un hijo de Dios, hagas tuya esta declaración de guerra y de victoria. Padre Celestial, Rey de mi corazón y arquitecto de mi mente, vengo ante tu santa presencia no como una víctima de mis pensamientos, sino como un guerrero que se presenta ante su general. Te confieso, Señor, que mi mente ha sido un campo de batalla y que a menudo he permitido que el enemigo construya fortalezas de miedo, de angustia y de negatividad. He sido un prisionero en mi propio laberinto de pensamiento, pero hoy, por la revelación de tu palabra, declaro que mi cautiverio ha terminado. Hoy me levanto en la autoridad que me has dado como tu Hijo amado, redimido por la sangre de Cristo. Asumo mi puesto dado por ti como el guardián de la puerta de mi mente. Renuncio ahora mismo a todo acuerdo con el espíritu de temor, de ansiedad, de amargura, de autocompasión y de condenación. Le retiro el permiso que le había dado para operar en mi vida a través de mi acuerdo con sus mentiras, la puerta cerrada. Y ahora tomo la única arma ofensiva que me has dado, la espada del Espíritu, que es tu palabra viva y eficaz, y con ella voy a la guerra. Al pensamiento de miedo y de angustia que me susurra, algo malo va a pasar, lo confronto con tu verdad. Porque escrito está en el Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Argumento de miedo, quedas demolido por la palabra. Al pensamiento de escasez y de preocupación financiera que me grita, no te va a alcanzar, lo confronto con tu verdad. Porque escrito está en Filipenses 4, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Fortaleza de incredulidad queda destruida por la palabra. Al susurro de la condenación que me acusa por mis errores pasados, lo confronto con tu verdad. Porque Cristo está en Romanos 8. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Voz del acusador queda silenciada por la palabra. Y ahora, Señor, en el territorio que tu palabra ha limpiado, cambio mi arma de guerra por mi instrumento de adoración.
En lugar de la atmósfera de negatividad, desato ahora una atmósfera de alabanza. Te alabo no porque sientas, sino porque he decidido creer. Te alabo porque eres santo, justo y verdadero. Te alabo porque eres fiel, aunque yo soy infiel. Te alabo porque eres todopoderoso y soberano. Y ningún pensamiento del enemigo puede frustrar tus planes para mí. Y en esta nueva atmósfera de adoración, por un acto de mi voluntad, elijo llenar mi mente con lo que tú me has ordenado. Elijo pensar en lo verdadero. Elijo pensar en lo puro. Elijo pensar en lo amable. Elijo pensar en todo lo que es digno de alabanza. Cierro la puerta a la basura del infierno y abro las ventanas a la brisa fresca del cielo. Y ahora, Padre, habiendo hecho mi parte como guerrero y como adorador, me quedo quieto y recibo tu parte como un regalo. Recibo tu paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Doy la bienvenida a esa paz para que como una guarnición de ángeles monte guardia a la puerta de mi mente y de mi corazón. Declaro en el nombre de Jesús que mi mente es un territorio redimido. Es un jardín cerrado para el enemigo y un palacio para la presencia de mi rey. La guerra en mi mente ha terminado por hoy y la victoria es tuya y es mía. Hecho está. Amén. Amado guerrero mental, amado guardián de la paz de Cristo, el entrenamiento ha terminado, el arsenal ha sido abierto, las armas de Dios para la victoria mental han sido puestas en tus manos. Ya no eres un prisionero de tu pensamiento, un esclavo de la negatividad. Hoy has sido comisionado y equipado como el guardián de la fortaleza de tu mente. Ahora ve y vive diferente. No le temas más al pensamiento invasor. No huyas de la flecha de la ansiedad. Cuando la sientas venir, recíbela no con miedo, sino con la espada desenvainada, listo para demolerla. Tu mente ya no es un campo de batalla incierto, es tu reino, y tú gobiernas en él con la autoridad de Cristo. Y si has recibido estas armas en tu espíritu, si te comprometes a ser el guardián fiel de la paz que Dios te ha entregado, te invito a que lo selles con un acto de gobierno. Primero, emite tu primer decreto de autoridad. Ve ahora a la sección de comentarios y escribe esta declaración que establece una nueva ley sobre tu vida. Amén. Soy el guardián de mi mente y aquí reina la paz de Dios. Que tu comentario sea tu primer acto de gobierno, una declaración que pone al infierno bajo aviso de que este territorio ahora tiene un rey. Segundo, equipa a otros soldados. Piensa en las legiones de personas buenas que son atormentadas día y noche, simplemente porque nadie les ha enseñado a pelear. Tu me gusta este video es como una bengala que ilumina el camino para que otros encuentren este arsenal. Y cuando lo compartes, no estás enviando un video, le estás pasando munición, un escudo y una espada a un hermano que está desarmado en la batalla. Y finalmente, si quieres seguir entrenando, si tu espíritu anhela ser equipado con todas las armas del reino para vivir en una victoria aplastante, suscríbete y únete a este cuartel general de guerreros espirituales. Gracias por tu valentía para entrenar para la libertad. Esperamos, si Dios quiere, encontrarnos en un próximo video. Ahora ve. Que el Señor te revista con el casco de la salvación para proteger tus pensamientos. Que su palabra sea una espada de fuego en tu boca. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, sea la guarnición celestial que monte guardia en tu mente y en tu corazón, hoy y para siempre. Permanece en tu victoria mental